13. El accidente. El esfuerzo por abrir los párpados fue en vano, como si algo los mantuviera cerrados a la fuerza. Al primer intento de moverse, un dolor le recorrió todo el cuerpo, y lo único que su mente podía percibir era oscuridad. Aún podía mover los brazos y los dedos, y las piernas no le dolían mucho. Recordó el rodaje, la escena en la que la perseguían los villanos, corriendo entre disparos y explosiones. Shannon. Claro. Había estado corriendo con él, esquivando a izquierda y derecha las balas de fogueo que parecían tan reales, con explosiones retumbando aterradoramente una tras otra. Se había soltado de su agarre para taparse los oídos, y sin su empuje sus pasos se habían quedado atrás. Entonces se disparó el último de los efectos especiales. La onda expansiva golpeó su cuerpo con fuerza y todo se volvió negro. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasa? Alin solo podía reconstruir los acontecimientos mientras intentaba levantarse, pero era casi imposible. Lynn, ¿estás despierta? Soy yo. No te muevas todavía. Quédate quieta. El corazón de Tae latía con fuerza mientras observaba cómo la figura, antes inmóvil, se movía en la cama. Con los sentidos aún no del todo despiertos, Alin percibió el aire y los sonidos a su alrededor. El olor fuerte y estéril de los medicamentos, el zumbido bajo del aire acondicionado y nada más. Solo podía ser un hospital. Pate, ¿qué me pasó? Dime qué pasa. Llevó las manos a la cara, buscando la razón por la que ya no podía ver como antes, y se topó con vendajes envueltos firmemente alrededor de su cabeza. En ese momento, Shannon entró por la puerta y se apresuró a su lado al verla despierta. La escena de infarto había terminado con la heroína desplomada en el suelo, fuera del guión, lo que obligó a detener el rodaje de inmediato y a llevar su cuerpo inmóvil al hospital. Todos los que lo habían presenciado habían contenido la respiración, rezando para que la actriz no hubiera sufrido ningún daño. Aun con las precauciones de seguridad en su lugar, los accidentes podían ocurrir en cualquier momento. Solo bastaron unos pasos demasiado lentos. El médico había dicho que no había nada grave a simple vista, solo esguinces y moretones, pero una astilla de madera le había golpeado el ojo, inflamándole la córnea. Aunque se la habían quitado, existía riesgo de infección. Tendría que descansar los ojos por el momento, evitando cualquier esfuerzo hasta que el médico estuviera seguro. Quédate quieta. Quédate quieta. No te muevas. Hazlo despacio. No toques. Shannon no solo le advirtió, sino que le agarró las manos para evitar que las moviera por curiosidad, y luego le explicó lo que le había pasado. ¿Me voy a quedar ciega? Preguntó ella con miedo, rozando de nuevo los vendajes con las manos. Se oyó un golpe rápido en la puerta. El equipo de la obra asomó la cabeza, llamando a Shannon. Charles, rápido, sal. Los periodistas están por todas partes. No puedo manejarlos yo solo. Petae, por favor, cuídala. Ya vuelvo. No te muevas, Lynn, a menos que quieras quedarte ciega. El príncipe del desierto añadió la advertencia antes de salir corriendo a cumplir con su responsabilidad. La batalla en el interior tenía a alguien que la supervisara, pero la de afuera la enfrentaría él mismo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué tan grave fue? ¿En qué hospital? Evika estaba hablando por teléfono y, por su tono, parecía que alguien se había lastimado. Paguida, concentrada en conducir, al principio no le había prestado mucha atención, pero el tono de preocupación le llamó la atención. La persona lesionada debía de ser alguien que ambas conocían. Cuando terminó la llamada, Evika se volvió para explicarle que Chuen Kwan había llamado para decir que esa mañana había habido un accidente en el set. ¿Kwan resultó herida? Paguida redujo la velocidad del auto, desviando parte de su atención hacia la preocupante noticia. No. Ella está bien. Fue Alin. Paguida pisó el freno con fuerza, sorprendida. Los autos detrás tocaron la bocina, pero por suerte estaban lo suficientemente lejos como para evitar un choque. Aún así, la pasajera a su lado salió disparada hacia adelante con un grito. Se le encogió el corazón. Desde el momento en que se enteró de que había habido un accidente en el set, aunque sus labios preguntaron por Chuen Kwan, su mente ya se había ido a otro lugar. Rápidamente había rechazado ese pensamiento, insistiendo consigo misma en que no podía ser Alin. Pero la respuesta que recibió fue que sí. Erika no sabía mucho más que eso, solo que el rodaje se había detenido y que Alin había sido trasladada de urgencia al hospital. Cualquier otra noticia tendría que venir de quienes estaban allí. Después de dejar a la cantante en el estudio, Paguida siguió conduciendo hacia un restaurante en Sucumbit, donde tenía programada una entrevista con una revista extranjera. Pero su mente divagaba y se pasó el giro, perdiendo tiempo al dar la vuelta. El tráfico parecía denso y la hora de la cita se acercaba. Por alguna razón, cuanto más intentaba apresurarse, más lento iba.
Cancelé la cita de esta noche y la cambié para el viernes. Solo llamé con 2 horas de antelación. Espero que no te moleste. La voz ronca de su representante sonó justo cuando Paguida llegaba a casa después de la entrevista. Que se apresuró a dar explicaciones, sabiendo que un cambio de última hora como ese solía valerle una reprimenda. Pero Paguida no dijo nada. En cambio, se le ocurrió algo y rápidamente llamó tanto a Erika como a Chuencuan. Ninguna respondió. No recibió ninguna llamada de respuesta. Estaba preocupada por la persona herida del accidente de esa mañana. Aún no sabía qué tan grave era, ni siquiera a qué hospital habían llevado a la actriz. En momentos como este, solo había una persona a quien podía recurrir. Peque. Eso era lo bueno de tener una representante. Solo quería saber cómo estaba, pero una vez que lo supo, sintió la necesidad de verla con sus propios ojos. No había forma de que pudiera dormir esa noche, así que condujo hasta el hospital con el número de habitación que había encontrado. Eran casi las 10, pero en un hospital privado las horas de visita eran menos estrictas. Para evitar encontrarse con los periodistas, tomó el ascensor, pasó la planta de Alin y bajó por las escaleras de incendios. A esa hora, la actriz ya debía de estar dormida. Solo pretendía ver con sus propios ojos cómo se encontraba su antigua rival. Pero cuando abrió la puerta, encontró a la paciente acostada en la cama, con los ojos bien vendados, y una enfermera vigilándola a su lado. Paguida le hizo una señal a la enfermera para que guardara silencio y se acercó en silencio a la cabecera de la cama. Alin, que llevaba dormida desde la tarde, por fin se movió. Oyó a la enfermera preguntarle si tenía hambre, ya que se había quedado dormida y se había saltado la cena. Pero, con la garganta seca, pidió agua primero. Paguida, que estaba más cerca, le pasó el vaso. El aroma en el aire era diferente, extrañamente familiar. Al volver en sí, fue como si su nariz hubiera tomado el control en lugar de sus ojos, explorando el mundo a su alrededor. Sí, tengo hambre. Su estómago comenzó a rugir. Te calentaré algo de comida. Un momento. Con eso, la enfermera salió de la habitación. Pero el aroma persistía. Solo la hacía preguntarse de dónde venía. Alin respiró hondo y entonces lo supo. Solo había una persona que recordaba con esa fragancia, la mujer que olía a flores. Paguida. El nombre se le escapó como sin querer, pero dejó a la mujer paralizada en el acto. ¿No se suponía que tenía los ojos lesionados, vendados con tanta fuerza? Paguida agitó una mano frente a su rostro para comprobarlo, incapaz de sacudirse su perplejidad. ¿Cómo podía saberlo Alin sin ver? ¿Cómo supiste que era yo? El sonido de su voz sorprendió a Alin a su vez. No había imaginado que realmente fuera ella. El aroma la había hecho pensar, y el nombre se le había escapado. Nunca había esperado que su vieja enemiga viniera a visitarla. Bueno, al menos no estaba sola. Porque puedo ver con total claridad. Bocona. El doctor también debería haberte vendado la boca. Reconocí tu perfume. Alin se movió en la cama, entumecida por haber estado acostada demasiado tiempo. Su respuesta dejó a Paguida atónita. ¡Qué olfato tan agudo! Era cierto. Casi nunca cambiaba de perfume, siempre volvía a esta marca, aunque hubiera probado algo nuevo. ¿Qué dijo el doctor? ¿Cuánto tiempo tienes que quedarte? Solo me están observando. Por ahora no quieren que use mis ojos, así que tengo que quedarme así. Si me quedo completamente ciega, estoy pensando en dejar de vender boletos de lotería. Tontita. Paguida se rió de la broma. Si podía hablar con tanta ligereza, no estaba tan mal. En ese momento, la enfermera regresó con una bandeja de comida. Comer sin ver sería difícil, así que Paguida se ofreció a darle de comer. La enfermera se excusó y se retiró, dejándoles instrucciones de usar el botón de emergencia junto a la cama si necesitaban algo. Paguida se sentó en el borde de la cama, tomó un poco de papilla de arroz, sopló para enfriarla y se la dio de comer. La actriz parecía hambrienta, pero que la alimentaran así debía de ser algo agradable, salvo por el hecho de que no podía ver. Alin no esperaba encontrarse sentada en la oscuridad de esta manera, y no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo tendría que soportarlo. ¿Te duele? Preguntó la que le daba de comer, entablando conversación mientras la herida masticaba alegremente. Le preocupaba que la actriz se atragantara si comía demasiado rápido. No sé si me duele. Solo siento una pesadez, como si me oprimieran. Alin volvió a tocar los vendajes, inquieta. Eso hizo que Paguida cambiara de tema y preguntara por la comida. Cuando tienes hambre, todo sabe bien. Creo que es algún tipo de papilla. Su sentido del olfato había hecho su parte antes,
y ahora su sentido del gusto podía demostrar su habilidad. Correcto. Papilla. ¿Pero sabes de qué tipo? Comenzó un juego de adivinanzas mientras Paguida levantaba otra cucharada. No lo sé. La chica herida admitió tras intentar adivinar los ingredientes. Gachas de ancas de rana y gusanos salteados con huevo. ¿Quieres probar un bocado? Sintiéndose juguetona y un poco traviesa, Paguida habló en un tono más íntimo y burlón que antes, lo que hizo que Alin quisiera vomitar lo que acababa de tragar. Aún así, se obligó a actuar como si nada. No está mal, pero... Cuanto más se resistía, peor se ponía. No poder ver hacía que su imaginación se disparara. Paguida disfrutaba viéndola retorcerse, pero sabía dónde trazar el límite. No es eso, solo te estoy tomando el pelo. Las gachas de cerdo huelen de maravilla, de verdad, las probé. Deliciosas. Toma, otro bocado. Era como convencer a un niño para que comiera. Alin se detuvo un momento para aclarar su mente, apartando las imágenes que había imaginado, y luego siguió comiendo sin dejar que su mente divagara más. I can't take the pressure anymore.